Bienvenido al tercer vídeo dedicado a Strobe, la guía para estudios observacionales. Queremos explicarte la confusión de efectos. Adelante. En el último vídeo vimos que en un diseño balanceado la estimación ajustada y la no ajustada coinciden. Vimos también que el diseño de experimentos permite garantizar el balance de todas las variables, las importantes y conocidas mediante un rígido control y todas las demás, incluyendo las desconocidas, mediante el reparto al azar. Veamos ahora qué podría suceder en el entorno observacional. Partimos, como antes, de pacientes diferentes en primaria y hospital. Pero ahora, los clínicos y los pacientes pueden elegir. Pongamos que los 180 voluntarios de primaria tienden a recibir la intervención, con una OT de 5:1, mientras que los 180 del hospital es justo al revés, 1:5. No importan las razones de su elección. El caso es que ahora hay un odds ratio de 25, indicando una fuerte relación entre la condición previa Z y la intervención X en nuestra muestra. Nos importa poco la población, por lo que no hacemos intervalos. El caso es que en la muestra que tenemos, Z y X van juntas, lo que medimos con un odds ratio de 25. Repitamos el análisis del vídeo anterior. Primero ajustando. Veamos qué sucede en cada centro por separado. En primaria, los 120 y 60 casos se reparten también 2:1, 100 frente a 50 y 20 frente a 10, por lo que el efecto estimado de X en Y es, otra vez, nulo. Y lo mismo en el hospital. Veamos ahora qué sucede cuando combinamos ambos centros. 100 más 10 dan 110, 20 más 50 dan 70 y así sucesivamente. Ahora parece que la primera fila tiene tendencia a ir bien. 110 a 70, aproximadamente 3:2. Pero la segunda fila a ir mal, 70 a 100, es decir, 2:3, con un odds ratio de 9/4 y un intervalo que excluye el 1. Con 95% de confianza, los tratados tienden una odds que es entre 1.6 y 3.8 veces mayor que los controles. Difícil situación, ya que tenemos dos estimaciones diferentes del efecto, resultado de que X y Z vayan juntas en esta muestra. Observe que la primera fila incluye a los tratados, de acuerdo, pero también que 150 de estos 180 tratados provenían de primaria, con mejor pronóstico, y al revés en la segunda fila, 150 de 180 provenían del hospital. Es decir, entre ambas filas hay dos diferencias simultáneas, el tratamiento X y el centro Z. La interpretación es ahora crucial. Si, por cuestiones teóricas, decidiéramos que el centro es una variable por la que no hubiera que ajustar, llegaríamos a un efecto significativo de 2.5. En cambio, si acertadamente argumentamos que los centros son condiciones previas por las que debemos ajustar, interpretamos que la intervención X no tiene efecto en la respuesta Y. En resumen, para que los efectos estimados cambien al ajustar por una condición Z, esta condición debe estar relacionada tanto con la intervención X como con la respuesta Y. Si ignoramos la condición Z, aparecerá una relación entre X e Y, relación que siempre hubiera sido más fácil controlar con un buen diseño que con un buen análisis. Recordemos, para terminar, que la relación entre X e Y es real, existe. Conocido el valor de X, podemos anticipar, en parte, el valor de Y, pero no es causal. Hay asociación, pero no hay causalidad. No podemos cambiar Y mediante intervenciones en X. Como la asociación es real, Strobe no habla de sesgo de confusión. La relación existe, pero no es causal. Por eso propone dejarlo en confusión de efectos.
Y esto es todo por hoy. Bueno, no. Un consejo final. Practica. Busca en un diario alguna afirmación, quizás de un político, que juegue a la confusión de efectos. Gracias por tu atención.